Este miércoles las comisiones de Justicia, Salud y Estudios Legislativos del Senado aprobaron en lo general el proyecto del dictamen para regular el consumo de cannabis en nuestro país y cumplir así con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para terminar con la política prohibicionista de consumo, que según el máximo tribunal del país inhibe el libre desarrollo de la personalidad. Veamos el contexto. Este miércoles se aprobó en lo general el anteproyecto de la Ley para Regulación del Cannabis en México. El Congreso tiene hasta el 30 de abril para cumplir el plazo fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para regular el consumo lúdico, industrial y medicinal de la cannabis. El proyecto de dictamen aprobado por las Comisiones de Salud, Justicia y Estudios Legislativos del Senado busca crear el Instituto Mexicano del Cannabis como organismo descentralizado responsable de la coordinación interinstitucional y la implementación de políticas públicas de control y distribución de la cannabis y sus derivados. De aprobarse por el Pleno de ambas cámaras, el consumo para mayores de edad con fines lúdicos y recreativos en espacios privados será legal, así como su uso y producción para fines médicos o farmacéuticos, terapéuticos o paliativos. El proyecto de dictamen plantea que para consumo personal, cualquiera podrá tener hasta 4 plantas en su domicilio y en caso de ser más de 2 consumidores, se permitirán 6 plantas. Las asociaciones se deberán constituir con mínimo 2 y máximo 20 personas que podrán sembrar, plantar, cultivar, cosechar, aprovechar, preparar y consumir la planta. En cuanto a las licencias de cultivo, el 40% deberá darse de manera preferencial a pueblos y comunidades indígenas, personas campesinas o ejidatarios. Las semillas y plantas utilizadas deberán estar certificadas por las autoridades y la Secretaría de Salud intermediará su compra. Cada persona podrá aportar hasta 28 gramos y quienes requieran consumo con fines médicos quedarán exentas de los límites. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña Laura Reina, profesora del Instituto Nacional de Administración Pública y amiga de este programa. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Laura. Buenas noches. Otra amiga de Punto y Contrapunto, Frida Gómez, asesora legislativa y feminista, también está con nosotros. Bienvenida, Frida. Muchas gracias. Siempre un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Isaac Montoya, secretario nacional de Jóvenes de Morena, también nos acompaña. Buenas noches, Isaac. Buenas noches, con el gusto de estar de vuelta en Punto y Contrapunto. Y aunque no es jueves, también nos acompaña Martín Vivanco, abogado y académico. Aunque no es jueves, tú estás conduciendo. Exactamente, también. Mesa. Bueno, pues no sé a quién le gustaría empezar con el tema. Isaac, ¿tú cómo ves este tema que viene arrastrándose desde hace un rato? Una de las promesas de un gobierno progresista como es el de la 4T, que ya está en la antesala de la aprobación. Pues creo que es muy positivo que se esté en disposición de entrarle al tema. Sabemos que esto está desde 2017 congelado y la política de brutalidad, de mano dura, no ha funcionado. Es necesario explorar alternativas y es necesario sustraer, digamos, el tema de la marihuana, que representa el 50%, de acuerdo a estimaciones del mercado de las drogas, sustraerlo y poderlo enfrentar con un enfoque propio y sustraerlo de esta línea de producción, del crimen organizado, que es una línea de muerte. Y pues sabemos que con la creación de este instituto de investigación de la cannabis que se está proponiendo, pues creo que va a ser muy importante de entrada que se está abriendo el debate, pero que hay una regulación efectiva. Creo que a esta altura no hay otra alternativa. Hay una experiencia en México en 1940 con Lázaro Cárdenas, que ya hubo la legalización de la marihuana. En ese momento creo que fue muy adelantado para el tiempo porque había otras cuestiones, otras consideraciones que pesaban, pero creo que es necesario que se arrebaten esos $2,000 millones aproximadamente anuales que se tiene calculados y que representan para el crimen organizado una ganancia muy grande, que se la arrebaten y que pues puedan representarse y verse reflejados en las arcas públicas. Entonces, sabemos que no es un enfoque únicamente desde el lado, digamos, de lo que representa en cuanto a recursos económicos, también es un tema principalmente de salud y en varias, digamos, vertientes, y por supuesto la posibilidad de rehacer el tejido social y la posibilidad de reducir los niveles de violencia en el país, creo que son los principales motivos para impulsar esta iniciativa. Ahora, Laura, tú del punto de vista jurídico, ¿cómo ves? ¿Está llevando a cabo el proceso como debería o crees que se han tardado en aprobarla? Yo creo que primero es importante saber si hay una posición unificada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto del tema. Porque lo que estoy viendo es que, por ejemplo, de entrada, el cumplimiento de lo que mandata la Suprema Corte de parte de la Administración no ha sucedido y pidieron un plazo que termina para el 30 de marzo en el cual deben de emitir COFEPRIS de la Secretaría de Salud de esta Administración una serie de políticas públicas muy concretas que ya le pidió la Suprema Corte. Eso por un lado.
Segundo es que pidió el legislativo efectivamente un plazo acompañado al que el Ejecutivo había pedido para sacar esta regulación, estas reformas necesarias para cumplir al menos lo que mencionaba la Suprema Corte de facultar al gobierno, al Ejecutivo, el uso lúdico, terapéutico y medicinal, ¿no? Que eso es la parte que necesita reformar, que es la parte de la ley. Pero el presidente ha mencionado una cosa y el coordinador de la bancada de Morena ha mencionado otra, y eso se transmite al menos en el tema de las comisiones, que actualmente el debate del día de hoy pues fueron unas posiciones bastante interesantes. Por ejemplo, el PAN obviamente en contra, Movimiento Ciudadano Morena a favor, el PRI lamentablemente se abstuvo. A mí me gustaría ver una posición mucho más clara de todos los partidos políticos en un tema clave, pero a mí creo que fuera de la discusión política, lo que está al centro es un tema que nos movió a todos hace algunos años, y no sé si recuerdan el caso de Grace, ¿no? Los mexicanos han declarado que están a favor del uso lúdico y también medicinal de la marihuana, y pues el tema de salud es clave y México no puede esperar a razones políticas. Entonces, a mí me gustaría ver en general una posición mucho más clara de todas las fuerzas políticas y sobre todo una posición clara del gobierno actual. Claro, la misma que se generó un poco al calor de la Guardia Nacional, donde hubo más consenso, y que esto tendría que ser un claro ejemplo de que sí se puede, ¿no? Martín, ¿tú cómo ves la abstención del PRI en este proceso? Sobre todo el PRI que había quizá promovido en el pasado que se despenalizara suerte de drogas mucho más polémicas que esta. Yo creo que están muy ocupados celebrando ahorita su, ¿qué? 91 aniversario, Félix. Sí. Sí. Entonces, por eso no sé. O sea, es una pena que el PRI haya votado en contra o se haya, se abstuvo. Es peor, ¿no? Entonces, sí, porque no es una posición clara. En un tema que, o sea, ya no hay mucho consenso porque sigue separando mucho a la población. Ahí tenemos las declaraciones de Damián que parecen que son del siglo XVIII, del PAN, pero también ya hay un mandato de la Corte porque el tema involucra derechos. Ahora, yo creo que el PRI debería haber tomado una postura mucho más clara, más cuando su presidente todo el día está diciendo que somos un partido socialdemócrata, ¿no? Y eso implica poner por encima de cualquier cosa los derechos sociales y de todo tipo. Bueno, eso es por un lado. ¿Qué es lo bueno de esto? La verdad es que qué bueno que ya se aprobó algo, ¿no? Y ahí sí, el que impulsó todo esto, y lo tengo que reconocer, es Morena, porque fueron los que siempre estuvieron, el grupo parlamentario por lo menos, siempre estuvieron ahí. Lo malo es que no hay consenso en las fuerzas políticas. Lo feo es que la ley parece que viene muy mal. Fueron 3 leyes las que se discutieron: la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y la Ley del Uso de Cannabis. No se descriminaliza, simplemente se pone excepciones a que no te podrán detener si Aumenta de 5 a 28 gramos. Exactamente, aumentas de posesión 200 miligramos, entonces, o 200 gramos, ¿no? De 28 a 200 está permitido. Arriba de 200 sí te penalizan. Claro. Entonces, eso yo creo que es ridículo. También en la ley de la cannabis no queda muy claro cómo van a hacer para el tema de lo de la semilla, la trazabilidad. Parece que sí le dan muchas concesiones a las empresas extranjeras, entonces va a haber mucho debate. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? Porque hay una cosa que es distinta. El desacato es doble. El desacato, por un lado, es el mandato que le dieron a la COFEPRIS, porque las reformas a la Ley General de Salud se dieron hace mucho tiempo y la marihuana la cannabis para uso medicinal ya es legal. Ya se hicieron las reformas, falta la COFEPRIS. Eso por un lado. Y por el otro, todavía esta regulación, a ver qué reservas hay, a ver cómo sale, y después que emita la COFEPRIS para el uso personal. Frida, ¿coincides con lo que dice Martín, en que fue Morena quien impulsó, digamos, una discusión mucho más amplia del tema? Sí, totalmente. Recordemos que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, cuando era senadora, promueve la iniciativa para legalizar la marihuana con fines lúdicos, con fines médicos. Y este es un tema de justicia social en todos los sentidos, no solamente en seguridad, en salud, sino que enfoca a 3 sectores que han sido históricamente olvidados. Primero, a todos los grupos en los campos que han sido presionados por parte del narco para sembrar, que tiene mucho que ver con esta parte de la ley de amnistía, con que las personas que estuvieron vinculadas
por coerción a cualquier tipo de práctica, pues puedan tener libertad. En segundo lugar, con el combate a la estigmatización y el respeto a lo que ya había dicho la Suprema Corte de Justicia en cuanto a que tenemos un derecho al libre desarrollo de la personalidad que implica utilizar las sustancias que cada persona decida, por supuesto cuando son mayores de edad. La propuesta de Morena no solamente es la más amplia, sino que además es una propuesta que puntualiza muy claras sanciones, por ejemplo, para la venta o regalo a menores de edad, y en ese sentido protege también a las infancias del consumo de las drogas. A mí me ha parecido muy interesante que en esta iniciativa el Instituto Mexicano para la Regulación del Cannabis pues sí está contemplando que en su comercialización los productores mexicanos estén presentes. En este momento, cada persona puede cultivar hasta 20 plantas, según el proyecto que se aprobó hoy en lo general, y las personas pueden portar hasta 30 gramos. Eso significa que al mismo tiempo esto abre la puerta a que se combata la idea de que quienes consumen marihuana son criminales. Y eso es muy importante, porque esta criminalización usualmente afecta más a las juventudes y es un cambio de paradigma. Ahora, pero no lo quitan del Código Penal. Que Le ponen una excepción. Es una excepción, pero es muy interesante porque el alcohol es mucho más dañino para el organismo que el cannabis, por ejemplo. Entonces, esto particularmente es un tema que también está vinculado a la justicia, a la seguridad, y pues que por supuesto, si no se hubiese planteado desde la Secretaría de Gobernación cuando Olga Sánchez Cordero era senadora y este impulso de voluntad política, pues definitivamente no sería una realidad. Y por supuesto, la Suprema Corte de Justicia, que fue muy puntual en el plazo que le brinda al legislativo para aprobar esta reforma. Bueno, no cantamos victoria, todavía falta el pleno, ¿eh? Todavía Puede falta. pasar lo También que falta sea. la posición del Ejecutivo, porque al final de cuentas pasa por la ratificación del presidente como toda reforma, y el presidente al menos declaró que no estaba a favor del uso lúdico. Entonces, a mí me parece importante eso. Y otro tema que también me parece como pendiente es aquella propuesta en un inicio del Instituto Mexicano del Cannabis, que no entiendo muy bien, al menos, cómo le van a dar salida, y eran parte de los posicionamientos o de las abstenciones que había respecto de con qué presupuesto, bajo qué va a ser como una especie de Pemex mexicano, en el tema de cannabis, obviamente, y también como qué modelo a emplear, ¿no? Si ya va mucho, si esta iniciativa, que lo que estaban proponiendo, mucho más de izquierda, digamos, ¿qué pasó? ¿Se le puso freno? ¿Qué ha sucedido con eso? A mí me gustaría saber cómo esa posición, cómo la están viendo en Morena, porque al menos como una persona que le ha dado seguimiento al tema, me queda no me queda clara la posición respecto de la parte administrativa de darle seguimiento a eso, porque no es suficiente aprobar reformas, es quién las va a instrumentar. Y entonces ahorita vemos pendiente que si está esa voluntad en Morena, si existía de parte de la Secretaría de Gobernación, ¿por qué no le está presionando a la Secretaría de Salud para que active lo que ya tienen en facultad de hacer? ¿No? ¿Y qué va a pasar cuando efectivamente salga esta regulación que no sabemos cómo va a estar, que el Movimiento Ciudadano la aprobó y mencionó Patricia Mercado que va con muchas abstenciones? Es cómo van a instrumentar lo que sea que salga, que hemos visto que en otras reformas lo han sacado, pues de reformas que han aprobado, que han sido muy complicadas de poner en marcha. ¿Tú coincides, Isaac? Pues yo creo que falta hay muchos detalles que por supuesto se van a tratar de ir acomodando, porque ahorita está en una etapa de parlamento abierto, que falta que se defina cómo se va a seguir, pero yo creo que en sí misma la iniciativa es más que progresista, y el presidente de ninguna manera, me atrevo a decir, va a estar en contra de una iniciativa que está a favor de reconocer derechos. Y me atrevo a decir también que esta iniciativa en muchos aspectos llega a ser más progresista que las iniciativas que se han venido aprobando en los estados de la Unión Americana, de Estados Unidos, porque contempla también un punto que allá habían descuidado, que es el tema de la investigación, el uso científico de la misma marihuana, y desde el propio Instituto de la Cannabis se va a estar revisando este tema desde un enfoque científico. Es decir, no solamente es el tema de salud, el tema lúdico, sino también se aporta el tema científico. Y pues se está avanzando sin duda en desestigmatizar una industria que, por otra parte, pues estaba siendo desperdiciada y se le estaba dejando en las manos al crimen organizado. Sin duda el crimen organizado está muy diversificado, más con el neoliberalismo, claro, pero arrebatarle una de las partes más importantes dentro del mercado de drogas,
creo que es un punto fundamental y no veo cómo alguien se podría oponer. Y que el presidente siempre ha sido muy puntual en distinguir dos cosas. Primero, el presidente no fomenta ni invita a que se consuma algún tipo de sustancia. Es promocionar. Él ha sido muy consistente en eso. O sea, él ha hablado en contra tanto del alcohol como del consumo de drogas, y esa es una postura en cuanto a decirle a las personas no lo hagan, pero nunca ha estado en contra de un derecho propiamente. Pues sin duda nos va a dar de qué hablar este tema, seguramente al presidente también. Vamos a una pausa. Sigue adelante la venta de billetes para la rifa por el valor del avión presidencial, pero comenzará el 10 de marzo y no el 9 como se había anunciado. Regresamos a Punto y Contrapunto.